riesgo. Entonces, trabajo de lleno con el doctor Víctor Magaña, quien les manda saludos, y agradecemos los dos la invitación. Entonces, vamos a comenzar. Al hablar de clima, siempre nos metemos en el rollo del cambio climático, ¿no? Que está súper documentado, que en cada conferencia hablan sobre cambio climático, así sea de cuestiones jurídicas, cuestiones legales, lo que sea. Entonces es el aderezo de todas las ensaladas. Y en este caso, bueno, nosotros creemos que la preocupación por el cambio climático surge al considerar que puede alterar nuestra calidad de vida, sobre todo en los ambientes urbanos. Como ustedes saben, este siglo se caracteriza por una urbanización de grandes magnitudes. Se espera que en 30 años el 60 o 70% de los habitantes del planeta estemos viviendo en ciudades. Bueno, una forma de cambio climático bien conocida en la literatura es la isla de calor urbana. ¿Ustedes han escuchado hablar de esa? ¿Sí? Ahorita en un esquema les voy a enseñar qué es esta isla de calor urbana, pero la zona metropolitana del Valle de México es mundialmente famosa por su isla de calor urbana. Ya se han hecho anteriormente muchos trabajos con respecto a esa isla de calor, sobre todo el del doctor Jáuregui. Él documentó que a través de la urbanización en la Ciudad de México se presentaban temperaturas más cálidas en el centro, sobre todo por el tipo de urbanización que había, que en los alrededores. Bien, entonces en mi trabajo pues les voy a presentar cómo el crecimiento urbano de la zona metropolitana del Valle de México ha generado cambios en el clima y ha generado riesgos por consiguiente. Cuando hablamos de riesgo, es necesario hablar de riesgo ¿a qué? Porque hay un montonal de riesgos. Y mi marco conceptual se enmarca precisamente en establecer qué es el riesgo. El riesgo es la combinación de dos factores, el factor peligro y el factor vulnerabilidad. Generalmente se habla sin ton y son de vulnerabilidad a inundaciones, vulnerabilidad a no sé qué, los pobres son los vulnerables, pero nosotros queremos hacer un zoom a este concepto de riesgo y medir el peligro y la vulnerabilidad ante clima en la zona urbana del Valle de México. Entonces, determinamos que el peligro es una probabilidad de que ocurra un evento natural, por ejemplo, el sismo. Pero como estamos en un marco de clima, podría decir, el peligro está determinado por la variabilidad y el cambio climático, que puede ser un año niño, que puede ser niña, que puede ser una tormenta generada por un ciclón y al Valle de México le llega nada más lo último de la tormenta, etcétera. Pero la vulnerabilidad es el contexto en el cual está inserta cierta población en un grado de exposición y que puede ser afectada. Entonces, quiero que quede claro esto. El riesgo para nosotros ante el clima está determinado por el peligro, que es el fenómeno natural, y la vulnerabilidad, que es el contexto de las personas o de los sistemas que pueden ser dañados. Finalmente, bueno, los desastres serían la materialización de ese riesgo. Y bueno, ahí está una foto, nomás para que vean, es una foto con cámara térmica. ¿Ven la diferencia que hay entre en la carretera que no tiene árboles y en el camellón con árboles? ¿Ven la diferencia de 20 grados centígrados? Bueno, es bastante. No solamente en la Ciudad de México, la Ciudad de México es icónica por el incremento en las temperaturas máximas. Por ejemplo, Tokio tiene un incremento en el siglo pasado, pues de que 14 grados a 16 y medio grados. Nueva York igual, Corea, Seúl también. Entonces, no es algo nuevo. Aquí hay otra foto térmica. ¿Este también tiene apuntador?
¿Sí? Ya. Otra foto térmica es una ciudad X, pero quiero que observen que pasa un río por el centro de la ciudad. Y en la zona donde está más urbanizado, la temperatura superficial es demasiado alta, ¿no? Lo rojo. De este lado hay árboles, pues no está tan rojo. Y aquí está el esquema de la isla de calor. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Ciudad de México, a lo mejor el sur, el norte, con espacios verdes. Y si nosotros tomáramos la temperatura en un corte transversal, se vería más o menos así. Donde hay más densidad urbana, el calor va a ser mayor. Entonces se forma aquí como una burbuja con aire más caliente que en los alrededores. ¿Y de qué manera ha sido el crecimiento en la Ciudad de México? Para quien se acuerde, por ejemplo, en los 50s es esta mancha, se ve compacta. 60s crece significativamente la expansión urbana y así nos vamos. Finalmente, al 2000 y 2005 son estas manchitas. Ha ido cambiando de un crecimiento compacto a un crecimiento disperso. ¿Y qué consecuencias tiene eso? ¿Qué cambios de uso de suelo estamos haciendo, por ejemplo, aquí? Este es el suelo de conservación. Bueno, tomé una foto, conocerán, no sé, el de los cerillos clásicos, a Raúl Velasco, no, José María Velasco, perdón, gracias. Una pintura que él hizo a mediados del siglo XIX, el Popo, el Ixta, y este es como desde Naucalpan, ¿no? Una vista desde Naucalpan, cómo estaba la ciudad en el siglo XIX. Esta es una foto del año pasado de National Geographic, no me acuerdo, es Ciudad de México, es increíble, ¿no? Y bueno, les decía que en grandes ciudades como Tokio, como Nueva York, la temperatura se ha ido incrementando, pues, ¿qué esperamos en la Ciudad de México? Esta nada más es una gráfica de 1920 a 2010. Más o menos un cambio de 4 grados centígrados en los últimos años, en los últimos 100 años, solamente por efecto de la urbanización. ¿Ustedes saben cuánto le adjudican por cambio climático global a la Ciudad de México? ¿Nadie? Como medio grado en 100 años. Entonces, ¿qué es más importante, el cambio climático global o el cambio que estamos haciendo por usos del suelo, que no deberían de ser? De esta gráfica, hicimos un close-up y determinamos cómo iban siendo los cambios, porque trabajamos con datos diarios desde 1877, pues es una acción titánica. Entonces hicimos un zoom y pudimos ver dónde se daban los cambios. Aquí, perdón, me faltó agregar los años. Comienza en 1877 y va más o menos al 2010. Esta es la temperatura máxima a principios del siglo pasado, por aquí 1910, 1920 y hasta 1877 teníamos más o menos una temperatura promedio máxima de 22 grados centígrados. En 2010 tenemos una temperatura máxima promedio de 24.5 grados. Y contextualmente, ¿cómo ha ido cambiando el terreno en donde se toman esas mediciones? Tengo que decirles que esto es de Tacubaya, el observatorio de Tacubaya. En ese lugar, para 1897 era un pequeño poblado con haciendas, casi como en la pintura de José María Velasco. En 1910 y 20, bueno, ustedes saben la revolución, pero además empezaron a explotar minería, creo que para elementos para la construcción, arena, piedra, etcétera. Pero además en esta época comenzaron a deforestar esa zona y también la ciudad empezó a crecer. Vemos otro salto en ese contexto. Finalmente en 60, 70 hay un gran salto también, y es porque en esta época, ya donde está el observatorio de Tacubaya, donde se mide esta temperatura, lo alcanzó la urbanización.
y dio estos saltos. Entonces, ahí estamos haciendo como un… ¿Qué contexto cambia y cómo se refleja en la temperatura? Ya en la zona metropolitana hicimos un conteo de las estaciones que presentan tendencias positivas en temperatura máxima, en un periodo del 70 al 2010. Y acá, donde ven, no sé si se alcanza a ver lo achurado. Lo achurado es la expansión urbana, la urbanización, en el periodo del 86 al 97, y las manchitas naranja es el número de días que tienen en ese periodo temperaturas arriba de 30 grados centígrados. 30 grados centígrados para la Ciudad de México corresponde ya a una temperatura extrema. Del otro lado, ahí, es lo mismo, pero para el periodo más reciente, del 98 al 2009. Ustedes ven cómo esta mancha, que sería la isla de calor, creció hacia las zonas donde se urbanizó precisamente y donde antiguamente estaba el lago Texcoco. Yo creo que si ahorita hago una de 2009 a 2016, esto ya está pegado. Entonces, la isla de calor en la Ciudad de México va expandiéndose. No ha incrementado la temperatura, no va más allá de los 30 grados, no va más allá de los 40, pero sí está expandiéndose a la par que la mancha urbana. Y eso podríamos decir, bueno, la Ciudad de México es fresca, ¿no? Pero también está incrementando la humedad. Entonces, si nosotros tenemos temperaturas altas y también una humedad a la alza, quiero mostrarles, estos son datos del aeropuerto. Los aeropuertos tienen datos de todo porque, bueno, los que han trabajado con datos climáticos es un poco complicado conseguirlos, pero quiero mostrarles cómo la humedad relativa en el periodo del 74 al 92 era generalmente de 60%. Pero para el 99 o 2015 se está recorriendo del 60 al 70%. Incluso hay datos en que ya hay 80% de humedad en el ambiente, 90%, y eso combinado con temperaturas altas, ¿qué nos puede dar? Ustedes no sé si conozcan, bueno, estoy con riesgólogos, ¿no? Perdón, es el índice de confort o el índice de calor. Nos determina los grados de precaución que hay que tener cuando se combinan altas humedades con altas temperaturas. Ahorita en Ciudad de México más o menos estamos aquí. Temperaturas llegan a los 30 quizá, con 60% de humedad. Entonces estamos en una escala en donde hay que tener cierta precaución. Pero si vamos aumentando la humedad y la temperatura, como mostré que está creciendo la isla de calor, pues podemos llegar a situaciones de peligro, a lo mejor peligro extremo, ¿no? Incluso ya en el metro podemos ver los avisos de qué hacer en casos de golpes de calor. Significa que esto ya está siendo cada vez más frecuente. Y sí, por cambios de uso del suelo se aumenta la temperatura, pero hay ocasiones, por ejemplo, en años niño, en que todas las estaciones, estas son varias estaciones en la zona metropolitana, pero en un año niño todas responden de igual manera. Acá a lo mejor, pues por los cambios de uso de suelo que hay alrededor de donde se toman los datos, pueden variar, pero en un año niño todas se disparan. Ahí quiero hacer notar la variabilidad natural que puede ocasionar el fenómeno del niño con lo que estamos haciendo quienes manejamos el territorio en la Ciudad de México, ¿no? Hay diferencias. Bueno, ¿cuáles serían los cambios en la vulnerabilidad al calor? Cuando les presenté el esquema de los círculos, les hablé de los dos factores, ¿cierto? Vulnerabilidad y peligro. Ahorita ya les hablé del peligro, cómo ha ido incrementándose en peligro. Pero ahora, ¿cómo vamos incrementando la vulnerabilidad? Bueno, pues primero aumentamos la exposición, porque sigue llegando gente a la Ciudad de México, y no precisamente a la Ciudad de México, sino a la zona metropolitana, como podemos ver aquí.
esto que corresponde a Catepec, Atizapán, Tlalnepantla. Este es un mapa de la distribución de la población en el año 2000. Lo más rojo, bueno, es donde hay, no alcanzo a leer, pero es donde hay más población. Del otro lado tengo un mapa con la distribución de la población de adultos mayores, 65 años y más. Y casi corresponden a lo mismo. ¿Por qué les hablo de esta población de 65 años mayores o más? Estamos platicando ahora ya de un contexto de vulnerabilidad. Los adultos mayores generalmente están en sus casas, generalmente en estas zonas, además, no cuentan con servicios básicos. Entonces, lo que quiero decir es que es la población vulnerable al peligro que podrían ser las ondas de calor, ¿sí? Para analizar también vulnerabilidad, bueno, ya vimos exposición, que es que la gente va a vivir a esos lugares, edad, el grupo más vulnerable, los adultos mayores, y además las condiciones económicas, socioeconómicas. Estos lugares corresponden a zonas de alta marginación, y si combinamos la vulnerabilidad con el peligro, pues es de esperar que podemos tener desastres, ¿cierto? Y aquí están. ¿Cuáles son los impactos? Estás de mal humor, ya tenemos a quien echarle la culpa, ¿no? Es al calor. Diarrea, como les decía, si estamos en las zonas vulnerables, a lo mejor no tienen buenos servicios de luz, a lo mejor no tienen refrigerador, pueden comer alimentos que están ya descompuestos y entonces generan los problemas de diarreas y enfermedades gastrointestinales. Y pues el calor también está asociado a las contingencias ambientales. Aquí hay una nota de que ya se han registrado frecuentemente 40 grados en la Ciudad de México. Si eso lo combinamos con la humedad, si eso lo combinamos con que hay viejitos en las casas dúplex, en las casas geo, que no tienen un aire acondicionado, que no tienen refrigerador, ¿qué podemos esperar? Y no es nada más el cambio climático, ¿no? Es los cambios de uso del suelo y la vulnerabilidad de las personas. Pero hay buenas noticias. La Ciudad de México está rodeada de montañas con bosque. Sin embargo, bueno, se están deforestando cada vez más, pero tendríamos que hacer algo al respecto porque esto podría ser de gran ayuda. Si nosotros preserváramos los servicios ecosistémicos alrededor de la Ciudad de México, podríamos disminuir el riesgo. Por ejemplo, un servicio ecosistémico. Están también de moda, tanto como el cambio climático, la resiliencia y los servicios ecosistémicos. Les voy a platicar de uno que encontramos en la Ciudad de México. Al sur están el Ajusco, las montañas. Y sí, orográficamente hay una diferencia muy grande entre esta parte de la ciudad y la parte plana, donde era el lago. Por advección podemos recibir un servicio en esta zona, que sería como Coyoacán. Es un servicio ecosistémico de transferencia de aire fresco de las zonas altas y boscosas a la zona sur. Este es un mapa con temperaturas, aquí se ve es más fresco, acá es más caluroso, en la época de verano, marzo, abril, mayo, perdón, de primavera. Y acá un mapa de vientos, que es el viento más la humedad que se genera aquí, nos permiten refrescar esta zona. De este lado, aunque pusiéramos parques, aunque pusiéramos, no sé, fuentes o lo que sea, sería mucho más difícil recibir ese servicio ecosistémico de advección porque los vientos no son fuertes. Tenemos que pensar en otras estrategias para ese lugar. Y este es un ejemplo, este es un ejemplo de Ciudad Universitaria. La temperatura en Ciudad Universitaria del 63 al 2009 solo ha aumentado 1 grado centígrado, cuando mucho, en 46 años. A diferencia de Tacubaya, ¿no? Era el doble de años, como en 100 años, 4 grados centígrados. La diferencia pues es el contexto. CU está semi-urbanizado y Tacubaya ya está repleto. Esta es una imagen de NDVI.
en el NDVI de 2004 de 2000 a 2004 y 2004 a 2008. El NDVI se mide a través de los satélites y podemos determinar la cantidad de vegetación o el estado de la vegetación que hay en una zona. Puse estos cuadros para que vean lo drástico que es el cambio en 15 años. Entonces, pues estamos disminuyendo la vegetación porque tenemos un modelo de desarrollo urbano desordenado, no planeado, en donde la tendencia es asfaltar y poner concreto y es una zona en donde se está elevando las temperaturas, como les había mostrado. Ahora, el caso de las lluvias. Ya, por un lado las temperaturas y nadie nos pela en el gobierno del estado de la Ciudad de México porque no es peligroso tener temperaturas altas, pero al incrementar la temperatura por la isla de calor en una zona urbana, estamos también aumentando la capacidad de que esa burbuja de aire contenga más y más humedad. Entonces, estamos generando también lluvias, estamos produciendo agua en la ciudad que nada más nos inunda y que no la aprovechamos. Pues bueno, esto es bien conocido, ¿no? Cada temporada de lluvias vemos camiones Vactor, vemos el plan DN3, vemos las tragedias. Como les decía, la temperatura es la gráfica verde y la lluvia es esta, la gráfica verde, y también se ha ido incrementando conforme va incrementando la temperatura. Acá abajo tenemos el número de eventos por año de lluvia mayores a 30 milímetros por día en Tacubaya. Este es en el periodo 1890-2003. 30 milímetros es en esa gráfica. Sin embargo, no sé si ustedes conozcan que en la Ciudad de México se colapsa el drenaje a partir de 20 milímetros. Entonces, para nosotros, los habitantes de la zona metropolitana, 20 milímetros, segurito, ya se va a inundar en una parte de la ciudad. Bueno, aquí eran 30 y van a la alza. Igual les muestro una de 20 y también van a la alza. Aquí tenemos el mapa de la Ciudad de México con los eventos extremos. Estos eventos extremos corresponden a 15 milímetros. El otro azul corresponden a 20 milímetros. El azul oscuro son 25 y el negro son 30. ¿Qué estamos viendo aquí? Está incrementándose la lluvia y es también por efecto de las montañas, ¿no? Del este al oeste. Entonces, si tenemos la conjunción de lluvias intensas en la ciudad y además asentamientos irregulares en esta zona, pues estamos incrementando el riesgo. Bueno, lo que les decía de las inundaciones. Pero si llueve aquí y esta es la parte más alta, ¿a dónde va a ir a escurrir el agua? ¿A dónde se va a ir a inundar? Pues a donde era el lago, ¿no? Aquí. ¿Y quiénes viven aquí, según mis datos de índice de marginación? ¿Se acuerdan? Los viejitos, zonas altas de marginación y en donde se está concentrando la población. Este es datos de Desinventar, una base de datos que, bueno, periodística más o menos representativa. Y pues sí, como vemos los eventos de inundaciones en la zona de estudio del 70 al 2013. Son impactos pues significativos, inundaciones, pero además también tenemos deslaves. Si ya vimos que en las montañas es donde está lloviendo más, ¿qué podemos esperar? Mayor incidencia de eventos por lluvias intensas por delegación, vean Venustiano Carranza. Y ahora ya les hablé del peligro de lluvias, ¿no? Ahora la vulnerabilidad, que de alguna forma también ya se las mencioné. Por las características fisiográficas de la zona metropolitana del Valle de México, junto con los factores como asentamientos irregulares y además viviendas en mal estado, provocan que los fenómenos hidrometeorológicos extremos sean de un alto riesgo. En esta parte tenemos asentamientos irregulares, creo que es la mayor cantidad de asentamientos irregulares. Estos representan los asentamientos irregulares. Las montañas, tengo un mapa también de cómo llueve, que ya se los había mostrado también, pero además de las pendientes,
Pendientes altas es el azul, bajas el amarillo. Pues entonces, si aquí llueve más, aquí está el peligro, pero también está la vulnerabilidad, ¿cierto? El contexto es muy importante. En un modelo de lluvia-escurrimiento para el 1980, donde todavía no estaba tan urbanizado como para el año 2000, vemos que aquí todavía hay escurrimientos por efecto del bosque, por ayuda del bosque, pero conforme vamos urbanizando con asentamientos irregulares principalmente que se dan en el suelo de conservación, pues tenemos que escurre muchísimo más en esta parte, hacia el lago. Esto no sé si lo alcanzan a ver, son los puntos de encharcamiento, coinciden totalmente en donde el modelo nos dice que escurre más el agua. ¿Cuál es la respuesta de los gobiernos, del gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México? Siempre están pensando en cuestiones de ingeniería, de hidráulica, el túnel emisor oriente, el no sé qué, los camiones Vactor. Siempre es un pensamiento ingenieril. No hablan de reforestar, no hablan de crear parques. El nuevo aeropuerto, el aeropuerto de ahorita, que dentro de poco va a ser viejo aeropuerto, está en una zona donde vimos que hay una vulnerabilidad alta a las temperaturas y también una vulnerabilidad alta a las inundaciones. ¿Por qué no convertirlo en un parque? Mejor un Perisur, un centro comercial que deje dinero y metemos más drenaje, otro túnel emisor. ¿Cuánto cuesta esto y cuánto cuesta preservar la zona del suelo de conservación? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta poner parques en buen estado? O sea, Chapultepec, tenemos Chapultepec, pero los árboles están enfermos, están viejos, igual el desierto de los Leones. Alguien que voltee a ver hacia el mantenimiento de los bosques, porque prestan servicios que no podemos remediar con obras de ingeniería. Este es un pronóstico no es destino, por cierto, pero este es un pronóstico, un escenario de la deforestación, cómo va a ser en el 2050. Va a ir creciendo también la mancha urbana, nos vamos a quedar sin el servicio ecosistémico de advección, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que les hablé de la advección? Pues para 2050, si vamos al ritmo que vamos ahorita, ya no va a haber ese servicio. ¿Cuánto me queda? Este es nada más un ejemplo. Ok, es un compañero, mi compañero Emanuel, él trabajó inundaciones en Acapulco. ¿Se acuerdan de Ingrid y Manuel también? Bueno, no sé si alcanzan a ver, esta parte es la zona urbana de Acapulco en el 70, se ve grisecito poquito, para 2010 lo gris creció, ¿no? Digamos, la deforestación, cambio de uso del suelo, con eso nos llevó a aumentar la vulnerabilidad y el riesgo a inundaciones. Es esta zona y luego acá. Esto significa el grado de riesgo. Aquí ya están en grado de riesgo, no recuerdo exactamente qué fue lo que analizó, aparte de los cambios de uso del suelo. Bueno, sí, es la parte baja y además urbanizada, y ya aquí ya la pone en rojo, ¿no? Finalmente el impacto, no sé si se alcanza a ver, yo casi no lo veo, pero se ve en el cuadrito que la zona urbanizada y con alta vulnerabilidad de exposición fue la zona más afectada, es esto. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Para finalizar, no hay que poner desde el punto de vista en el equipo en el que yo trabajo, el cambio climático no es el centro de la atención, analizar el cambio climático no es lo que nos va a mejorar nuestra calidad de vida, sino analizar sobre todo qué estamos haciendo con los socioecosistemas. Los socioecosistemas son el centro en donde tenemos que analizar el cambio de uso del suelo, el clima que está en constante cambio, la contaminación y el manejo inadecuado del recurso. Entonces, necesitamos reconocer fallas en la gestión de recursos por problemas que no son el clima
y establecer responsabilidades. Y pues los dejo con esta frase. A Gandhi le preguntaron si querían en India tener el nivel de vida que tienen en Londres y dice, pero si Reino Unido se ha comido gran parte del planeta, imagínate India, ¿cuántos planetas necesitaríamos para vivir como viven los ingleses?